El juez en este caso, en este fallo, hizo hincapié en que los despedidos se encuentran amparados como empleado, digamos, del Estado, y ese estatus o esa capacidad en el que se encuentran los amparan en la estabilidad. Por otro lado, se hizo hincapié también y fue contundente en la ley de discriminación. Los amparistas fueron perseguidos políticamente por su condición de estar agremiados y de pertenecer a ATE, y en ese sentido hemos planteado, y también en base a las pruebas que se han incorporado, que sufrieron en esta persecución. 3 pruebas contundentes donde los testigos manifestaron, sin tener ellos ninguna vinculación, principalmente con el gremio, ni amistad ni enemistad manifiesta con los amparistas, dejaron en claro que ellos fueron y que había una lista que partió desde acá con las personas que fueron despedidas. El fallo manda a reincorporarlos, a excepción de las 3 personas que ya habían sido incorporadas. El Estado tiene la posibilidad de apelar, esto tiene un plazo de 48 horas. Entendemos que los argumentos vertidos en la sentencia no le deja mucho margen al Estado para poder apelar, porque es concreto, conciso, pero bueno, la reincorporación de los amparistas debería de ser, si no se apela, en un corto plazo. El Estado tiene la posibilidad de llegar a la Corte. Hasta mientras tanto, digamos, se produce un efecto suspensivo en la incorporación, a menos que llegue a la Corte, y ahí recién se podría, digamos, ellos incorporarse hasta ese plazo, digamos. Entendemos que es muy importante porque esto, digamos, a los trabajadores en sí, y evita en algún sentido la posible persecución que puedan llegar a sufrir en otra instancia o en otros espacios. ¿Esto sienta precedentes para otros trabajadores despedidos que puedan hacer el mismo amparo? Sienta precedentes, digamos, como en cualquier presentación judicial, los abogados citamos jurisprudencia que nos avalan y nos respaldan en una decisión, digamos. Quedan los jueces, va a depender mucho de la prueba que se incorpora, pero los jueces también siguen algún criterio sentado, digamos. La Corte, en el fallo que después les pasamos en copia, se ha citado jurisprudencia de la Corte y de fallos que en cuanto a la discriminación que pueden haber sufrido los amparistas. No tan solo de la Corte, sino en un sentido internacional también, digamos. Se cita y se sigue ese criterio. ¿Cuáles son los pasos siguientes ahora? El Estado tiene el plazo de 48 horas para responder una apelación, digamos, ir a la Cámara, Salta. Previo a esto, el juez debería de dar lugar o no al planteo de apelación. Si no lo plantean, si no le hace lugar, tienen un recurso directo a la Cámara. La Cámara debería de resolverlo también en corto plazo, de 24 horas, y si va al fondo en 48. Pero bueno, yo creo que el Estado es una obligación que tienen y un derecho al cual pueden ir, digamos. Se me pasó.
Para los que no tengan esto en claro, si tienen que ponerse a buscar las noticias, hay que recordar que los compañeros que eran los compañeros trabajadores de la SAF fueron despedidos en el mes de febrero, recibieron algunos notificación por correo, otros después por escrito, donde se les decía que no seguían trabajando. Nunca hubo desde la Secretaría de Agricultura Familiar, ni de las personas a cargo de la Secretaría, ni siquiera del Ministerio, razón alguna que justifique por qué se los estaba dejando sin trabajo. Por eso, la importancia que tiene el amparo que estaba, justamente la sentencia del amparo que estaba explicando el doctor Paz, es justamente no es un amparo más, es el reconocimiento de la justicia de la provincia de Jujuy de que trabajadores que fueron despedidos en algún momento sin ningún tipo de razón, pero queda determinado en el amparo y en la respuesta del juzgado al amparo, que eran razones netamente discriminatorias y persecutorias por el accionar gremial y la participación gremial y activa que tenían los compañeros que fueron despedidos. Digamos, esto no es un hecho menor en este marco que estamos viviendo en el país, donde hay cantidades infinitas de despidos, lamentablemente, en el ámbito estatal y privado también, y en particular en la provincia de Jujuy, porque, bueno, sabemos que hay una situación, podríamos definir una situación particular con los sindicatos en la provincia, intersindical, la Tupac Amaru, UATE, cualquier organización que decida movilizarse para reclamar por derechos, en este momento es castigada por el gobierno. Entonces, esto lo que hace es justificar de alguna forma que los reclamos de los compañeros que habían sido despedidos era algo sin razón, era dar razón a que se los estaba echando justamente sin razones, dejar en claro esto. Se habla también en el amparo que hay como una continuidad laboral que tenían que tener los trabajadores, porque habla de un reconocimiento, un montón de años de trabajo que estaban en negro, que cumplían funciones, o sea, que existían, que se afectan también a un montón de productores, que es también lo que decía Natalia. Y bueno, en este marco tiene esta importancia que se habla directamente de las políticas públicas que se ven vulneradas del gobierno provincial o nacional, por esta situación en particular de los técnicos que no pueden llegar para asesorar a los productores, y esta ola de despidos que, bueno, ya queda bien en claro cuáles son los accionarios de cada uno de los gobiernos. Lo que también queda en claro es que la única forma para resolver las cosas es organizándose a pesar de los aprietes, de las amenazas, de las persecuciones, dejando en claro que si uno no decide organizarse a pesar de todo esto para que las cosas se resuelvan, no hay otra posibilidad.